En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta, un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Que tu plan es perfecto. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Que los míos. Gloria a Dios.
Gracias por estar allí en línea con nosotros. Sigue allí hasta terminar este espacio. Comparte con los amigos, con las personas, con tus contactos. Si esta palabra es de bendición para ti, impártela, compártela, gloria a Dios. Dale la oportunidad a otro a que escuche la palabra, porque este video o esta enseñanza va a llegar a otros y diferido después que usted la comparta. Si le está compartiendo allí en directo, gloria a Dios, mucho mejor todavía. Que Dios del cielo te bendiga. Gracias por estar allí. Quiero seguir compartiendo con ustedes, hablando de las armas espirituales, la armadura de Dios con la que debe estar vestido el cristiano, según el capítulo 6, versículo 11 de Efesios, que dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Hemos venido hablando en esta serie titulada Los dos reinos, esos dos reinos que están allí, que hacemos parte de un reino espiritual. Quien quiera que tú seas, haces parte de un reino espiritual. Si estás sin Cristo, lamentablemente, te lo digo en esta hora, estás en el reino de tinieblas. Si estás con Cristo, estás viviendo para el Señor, estás en el reino de luz. Y el apóstol Pablo entendió esto y por eso le habla a los hermanos de Efesios y a los hermanos de Éfeso y a los hermanos en Corintios. Y les dice la palabra en Corintios cuando el apóstol le dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Esto nos indica que Pablo entendió que si nuestra lucha es espiritual, nuestras armas deben ser espirituales. Y de esto hemos venido a hablar. Yo quiero que usted en esta hora, si ha venido escuchando esta serie, que estamos hablando de la armadura de Dios, basándonos en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18, que si usted ha estado atento a lo que hemos venido hablando, hoy esté atento a esta palabra, por favor. Si te es fácil tomar nota, tómala. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, consúltanos por el interno. Estamos para servir. Y estamos hablando que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Éfeso para que pueda entender que debe vestirse con la armadura de Dios. Porque nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Y hemos venido hablando de estas armas. Y el apóstol dice de la palabra que se debe manifestar y dar a entender. Él va a entender en lo que escribe allí. Según el versículo 17 ya hablamos, y tomar el yelmo de la salvación. En la enseñanza, la clase pasada, el video pasado, la reflexión pasada, estuvimos hablando del yelmo de la salvación, del casco. ¿Y qué tenía que ver el casco con la salvación? Eso lo estuvimos viendo y explicando. Hoy dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy nos corresponde hablar de lo que es la palabra de Dios, lo que es la espada. Todas las armas que usted leyó allí, y que están allí en Efesios capítulo 6, encontramos estas armas antes mencionadas, tales como el cinto, la coraza, el calzado, el escudo, el casco y la espada. Estas armas, a pesar de ser representadas materialmente como las armas que usaba el soldado en ese entonces, tienen una trascendencia en lo espiritual. O sea, trascienden más allá de lo que podía verse en el calzado, en el escudo, en el casco, en la espada. Y cuando se veía esto, veía en el cinto la coraza del soldado y su uniforme, pero más allá, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia que había una trascendencia espiritual para
Lo cual les escribe y les da a entender que el cristiano debe estar vestido con ello. Y cada una de estas armas que se presentan en lo material tienen una trascendencia espiritual. El cinto, la verdad. La coraza, la justicia. El evangelio, la paz. El escudo, la fe. El yelmo o el casco, la salvación. Y la espada, la palabra de Dios. Y si tú analizas, y dice, y la espada del Espíritu. El apóstol hace énfasis en la espada del Espíritu y la presenta como la única arma ofensiva. Las demás armas son de defensa, de protección. Y esta es para contrarrestar, para quitar, para acabar, para aniquilar. Por eso cuando hablábamos de la verdad, dice la Escritura, el Señor Jesús hablando, que esa arma es tan poderosa porque el enemigo de Dios, Satanás, el príncipe de tinieblas, el Señor lo reprende, no conoce la verdad, porque no hay verdad en él. Juan 8:44. Lo estuvimos leyendo, lo estuvimos compartiendo. Una de las cosas de suma importancia es tener en cuenta que Jesús solía responder por la palabra. Cada vez que se le decía algo, él siempre hablaba por la palabra, sobre todo en el momento de la tentación, cuando fue tentado por Satanás. Él decía, escrito está. No se ponía a discutir, no se ponía a hablar y a decir cualquier otra cosa, decía, escrito está. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Fíjate cómo el Señor responde a cada una de aquellas situaciones que se le presentaban cuando fue tentado en el desierto. Y dice la Escritura, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mira esta expresión que usa el evangelista Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto significa prueba, el desierto significa momento de situaciones difíciles. ¿Y quién lo llevó allí? No lo llevó el diablo, lo llevó el Espíritu. Cuando Job también fue amenazado y fue torturado y fue acababan todas sus cosas en cuanto a lo material, Dios sabía que Job permanecería firme porque conocía hasta dónde era capaz de resistir Job. Por eso que cuando usted está pasando por un problema, por una dificultad, jamás y nunca le eche la culpa al diablo. Tiene que tener la capacidad tan especial, tan profunda de discernir por qué está aconteciendo o para qué, o en beneficio a qué está sucediendo lo que está sucediendo. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Había un propósito por el cual el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y yo estoy más que seguro que Jesús tenía el poder para poder decirle a las piedras que Satanás le estaba presentando allí que se convirtieran en pan y serían convertidas en pan. Pero ese no era el propósito. Entonces Jesús responde y dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, escrito está ¿dónde? En el Pentateuco estaba escrito en los primeros 5 libros de la Biblia. Allí en Deuteronomio específicamente estaba escrito esto. Y entonces el Señor dice, escrito está. Cuando la palabra se anuncia y se dice escrito está, Dios está comprometido con su propia palabra. Y por eso te decía en esta hora
Si usted ha estado pendiente a cada una de las armas que hemos estado nombrando y que enumera allí en una lista el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 11 en adelante, quiero que usted esté atento a esto, porque cuando usted conoce la palabra, no se deja desviar. Por eso hablamos del casco, que el pensamiento llega allí y entonces hay una protección. Porque tú tienes la seguridad de que estás en la salvación, que estás en el camino, que estás en la verdad, que es Cristo. Todo esto es Cristo. No hay otra verdad, no hay otro camino, solo Cristo. Y cuando vienen los dardos del enemigo, entonces tienes allí otra arma, que es el escudo de la fe. Y la fe hace que toda duda se vaya. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, bien allá arriba, que observara y viera todo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en pie. El que dice que el diablo no conoce la Biblia es mentiroso, porque el diablo oyó la palabra y la conoce y sabe. No la aplica, no la practica, pero la conoce. Y aquí se la está citando al mismo Jesús. Y le está dando una palabra de promesa. Si te lanzas de allá, Él ha dicho que te va a salvar. Aleluya. Si te lanzas de allá, si tú te lanzas de allá, de lo alto del pináculo donde estás, y te lanzas, Él dijo: échate abajo, porque escrito está. También dijo: escrito está, Satanás. Pero lo dijo para tentar, lo dijo para tergiversar, lo dijo para hacer caer. Pero viene la respuesta del Señor. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Si Él dijo escrito está, entonces Jesús, escrito está también que no debes tentar al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe con qué resistió Jesús al tentador? Con la palabra, con la espada del Espíritu. Y dice la Escritura: y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué haces tú cuando alguien te trae una tentación a través de una propuesta o qué sé yo, y en vez de acceder a eso, usted no toma la palabra como una arma de defensa y defenderse? Y escrito está, la palabra de Dios dice. Pero no, hay gente que se deja mover por cualquier cosa y no tienen la capacidad de discernir lo que están oyendo, porque piensan que todo lo que está allí o se está diciendo es la verdad. Allí le dijo Satanás a Jesús, al propio Jesús, se lo dijo: es que está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá. Ojo a cómo viene la propuesta. Ojo cómo te están lanzando la palabra. Ojo cómo te la están enseñando. Desde un principio comenzó allá en el Génesis. No, es que no van a morir, no moriréis. Sino lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman del árbol será igual, semejante a Él. Tergiversó. Siempre tratando de tergiversar la Escritura. Escúchame bien, por favor. El autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de doble filo o de dos filos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Y no solamente es viva y eficaz, sino que es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces es necesario que si tú vas a usarla, sepas manejarla, porque te puedes cortar. En vez de cortarle la cabeza, que tiene que cortarle la cabeza, en este caso, a toda doctrina que quiera venir en contra de lo que tú has conocido a través del Señor, y te rasguñes tú mismo por no conocer. Eso está
en Hebreos capítulo 12, versículo 4. Yo voy a leer porque de pronto digo el tiempo no me da, pero seguimos en esto, porque creo que hemos tomado este tiempo para eso, para aprender. Capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esa es la cita. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y mira lo que hace, dice, y penetra hasta partir el alma. ¿Dónde llega? Hasta el alma. Y el espíritu, no solamente parte el alma, sino que parte el espíritu y lo contrista. También llega hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que nadie te va a hacer mover de lo que tú piensas y has conocido cuando has conocido al Señor. Y cuando tú tienes una ideología y un concepto que tú piensas que es así, que estás allí encerrado en tu propio conocimiento, en tu celda, en tu sabiduría, nadie te va a hacer mover si no es Dios a través del Espíritu Santo con una palabra dada eficazmente. Para que pueda usted recibir eso, porque ella es la que transforma, porque ella es la que cambia. El apóstol dice de la palabra, el apóstol Pablo dice de la palabra que la palabra se debe usar bien. ¿Cuánta gente en este tiempo usando mal la palabra, usando mal la espada? No la saben usar, la usan mal. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Segundo de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Siempre he dicho que el que usa bien la palabra de verdad es porque la ha oído bien. La ha oído bien, la ha entendido bien, y como la ha oído bien y la ha entendido bien, puede usarla bien. Pero cuando alguien usa mal la palabra, usa mal la espada, no la usa bien, es porque no aprendió bien, no captó bien el mensaje. Y entonces él usa como él le parece y como él quiere. La espada no puede usarse como uno quiere o como uno piensa. Menos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el mismo apóstol allí en el mismo segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice que esta palabra es inspirada por Dios y que ella es útil para enseñar. Y no solamente es útil para enseñar, sino también para redarguir. Y no solamente para redarguir, sino para corregir y instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Versículo 16, capítulo 3, allí en 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo no sé si usted en esta hora está prestando la atención de vida. Todas las armas están siendo representadas por una vestimenta material del soldado. Y esta es la espada. Y con ella te vas a defender. Y para poderte defender tienes que saberla usar, tienes que conocerla. Si no conoces el arma que es la espada, no la vas a poder manejar, no la vas a poder usar. El apóstol Pedro dice que es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Usted puede llevar una antorcha caminando por un lugar oscuro y le va a servir para alumbrarse, pero también la antorcha le puede ayudar para encender un gran incendio y acabar con muchas cosas. Así que tenga cuidado cómo usa la palabra,
Porque la palabra está dada para edificar, para enseñar, para corregir y para instruir. Y mire lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra, que es la antorcha, es la que siempre está alumbrando nuestros corazones. Y esta palabra está puesta como una antorcha encendida allí. Está puesta allí, está encendida. Y no debe apagarse, debe permanecer hasta que salga el lucero de la mañana en nuestros corazones. Resplandezca el Cristo de la gloria en nuestra vida. Entonces esa palabra, que es una antorcha, debe estar allí encendida en nuestros corazones todo el tiempo, todo momento. Porque cuando quiera venir el enemigo con la tentación, o con algún dardo, o con algún pensamiento inadecuado, ahí está la palabra, la respuesta, la espada, haciendo su oficio, haciendo su trabajo. Porque usted tiene el conocimiento, tiene la seguridad en el Señor y ha aprendido a esperar en el Señor y ha estado allí soportando todo lo que está acontecido o está aconteciendo en su vida para que usted pueda recibir la bendición. Versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda esta palabra, que es la espada del Espíritu, que es el arma contundente de defensa del cristiano, es inspirada por Dios. El Dios al cual tú y yo servimos como hijos de luz, como hijos del Padre de las luces, como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, que es la que hace parte del reino de luz. Y como hacemos parte del reino de luz, tenemos que estar usando bien la palabra, entendidos en ella, y poderla practicar a lo que Dios nos está llamando a cada momento y a cada instante. ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que se despide? ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que hoy está aquí y mañana está allá? Hoy tiene una cobertura, mañana tiene otra. Pasado coge por aquí y el otro día coge por allá. Hoy dice que sí existe Dios, mañana dice que no existe. Hoy dice que es de un día y mañana dice que es del otro. Por falta de conocer la palabra, por falta de cimiento y de conocimiento en la palabra revelada por el Espíritu Santo, dada por Dios a los grandes hombres del Señor, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Si tú te vas en contra de la palabra, que es la espada del Espíritu, te estás yendo en contra de la voz de Dios, te estás yendo en contra de la palabra de Dios. Y tú y yo, si nos vamos en contra de eso, vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a perder, porque nos vamos a estrellar. Yo creo que lo último, o lo menos que quiere un cristiano, un hijo de Dios, es estrellarse con el Señor. Pero hay gente que no conoce esto. Hoy le brincan por aquí, le brindan pajaritos por allá, y van y salen y brincan y saltan por allá. No, que allá sí se mueve, que allá sí se siente, que allá está el profeta tal, que allá está el pastor tal. ¿Quién dijo eso? Si está siguiendo a profetas, si está siguiendo a pastor, si está siguiendo a denominación, no está siguiendo a Cristo, no ha conocido la palabra. La espada no la estás usando bien, no conoces la palabra. Te falta conocer la espada, el arma que tienes. ¿Usted quiere profecía? ¿Quiere profecía? Vaya a la palabra, ahí está. ¿Quiere que Dios te hable? Ahí está revelada la palabra, está revelada, está dada. Así que, si tú quieres ir al origen, ves el que la enseñó, el que la diseñó, el que la dio, porque inspiró a los grandes hombres por el Espíritu Santo. Así que por favor, ten más cuidado y mucha madurez espiritual en lo que has aprendido, en lo que has oído. El apóstol Pablo lo decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de lo que has aprendido.
de lo que has escuchado, de lo que has conocido, porque van a venir en los postreros tiempos hombres amadores de sí mismos, que les gusta que la gente haga lo que ellos quieren, pero no lo que dice la palabra. Que si yo brinco así, la gente tiene que brincar como yo brinco. Que si yo digo aleluyota, la gente tiene que decir aleluyota. Y la gente caminando ahí, detrás de ellos. No se deje mover por cualquier movimiento o por cualquier palabra. Tenga el discernimiento, la capacidad de discernir, así como Cristo tuvo la capacidad de discernir cuando Satanás se le dijo, escrito está. Si Jesús decía escrito está, decía, escrito está. Lánzate porque escrito está. Y Jesús le dijo, escrito también está. No tentarás al Señor tu Dios. Así que por favor, aprendamos a usar bien la palabra de verdad. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Esta palabra de verdad, que es la espada con que podemos defendernos. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia, por esta bendición tan especial que tú nos has dado, de escudriñar tu palabra, de conocerla. Es a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios mío, a vestirnos con el arma que tú nos has dejado. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, el cinto esté bien puesto, la coraza, el calzado, el escudo en su lugar, el casco y la espada, Señor. Que esto representan la verdad, representan la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios en el cristiano. Ayúdanos a mantenernos allí, vestidos de esto, Señor. Porque esa trascendencia espiritual por la cual nosotros como cristianos debemos estar vestidos con ellos. Te pido en el nombre de Jesús que trate con aquellas personas que tienen alguna confusión, que tienen algún mal entendido, alguna mala interpretación de las Escrituras, que tú trates con ellos. En el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que nos queda tiempo extra, tenemos que estar anunciando la verdad de Dios. Ayúdanos a entender eso como iglesia, Señor. Ayúdanos a que dejemos el conflicto, a que dejemos los pleitos, a que dejemos el orgullo, a que estemos peleando los unos con los otros, Señor, sino que entendamos el propósito y el plan justo y verdadero que tú tienes para con cada vida y con cada corazón. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Y oro como oró Habacuc. Ayuda tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.